Y ahora, estado de situación. La opinión de Neri Pinato. Muchas veces me siguen en mis opiniones, en mis editoriales. Hay una máxima que se repite, como si uno hablara en tercera persona, ¿no? En lo que permanentemente afirmo que el Uruguay es un país que construyó su comunicación histórica, su relato histórico, basado en dos grandes criterios: las mentiras y la glorificación de los políticos. Calles, monumentos, edificios públicos, departamentos, villas, pueblos, ciudades, parques, plazas. Cualquiera que observe con detenimiento verá esa realidad. Parece ser el nuestro un país casi sin literatos, científicos, educadores, ni ningún integrante de cualquier otra disciplina que haya aportado a la grandeza histórica del Uruguay. Sus nombres, si es que se rescatan, están muy en segundo o tercer lugar, como en el mismo nomenclátor de las calles de cualquier país, de cualquier ciudad de nuestro país. Militares también, siempre y cuando hayan sido políticos, y no se llamen Lorenzo Latorre, por supuesto, tal vez de los más grandes presidentes que tuvo el Uruguay. Si hasta Peñarol y Nacional se pelean permanentemente por las fechas de sus respectivos nacimientos, Nacional le critica a Peñarol de que sostiene haber nacido en una fecha que no es la que Nacional cree que debería ser, y Nacional ni siquiera tiene acta de nacimiento. Es como que si el roto se riese del descosido, ¿no? Para que vean que muchas veces uno se pregunta qué de lo que nos han enseñado es verdad. El caso no hace mucho, que fue bastante comentado, del cambio de nombre de la histórica colonia Nicolich, ahí, poco más para arriba del aeropuerto de Carrasco, transformada en ciudad Liber Seregni, es tan solo un eslabón más de una casi infinita cadena. Seguramente porque hablé con habitantes del lugar que no les gustó para nada ese cambio oficial de nombre. Don Nicolich, patriarca de la primera familia asentada en la zona, según me contaron, merece mucho más que el fundador del Frente Amplio inmortalizar su nombre en ese poblado canario. Pero pobre don Nicolich, no era político. Al traste de la historia con él, dirían los marxistas, que hicieron buen uso de la ingenuidad militante de don Liber. Pero el Uruguay está lleno de homenajes inmerecidos y de homenajes muy merecidos, pero nunca realizados. Veamos algunos ejemplos de cuántas cosas nos enseñaron que poco y nada tuvieron que ver con la verdadera razón de su existencia. Tal vez la más paradigmática de todas es el tener a José Gervasio Artigas como héroe. Hace un tiempo atrás escribí, hace algunos años, un artículo que se llamó Artigas, héroe de un país que nunca quiso, y debo reconocer que me valió el enojo de muchos amigos, especialmente del ambiente militar, porque lo han enseñado a amar, y más que amar, a idolatrar a Artigas, a los militares de nuestro país. Y es muy duro muchas veces dar una verdad sobre alguien que uno aprendió a idolatrar y no a pensar. No hay, ni en su acción militar, ni en sus definiciones políticas, una sola mención de que toda su reconocida lucha buscaba un Uruguay independiente.
Y la pregunta es, un hombre que se fue 10 años antes de que nuestro país se volviera eso, un país de estas tierras, y nunca jamás quiso volver, a pesar de que vivió 20 años con el Uruguay independiente, ¿cómo es posible que sea héroe de nuestro país? Y bueno, fue declarado héroe cuando en el mundo comenzó a darse como una moda que los países tenían que tener un héroe. Allá por la década de 1870, los blancos y los colorados salían de una brutal guerra civil y más o menos iban tratando de, a pesar de que todavía faltaban como 30 años para que en 1904 se terminaran sus peleas en los campos de batalla, no se iban a permitir darle al otro la condición de poner al héroe nacional. Porque héroes uruguayos realmente, por aquel entonces, habían 3. Para mí el mayor de todos, en mi opinión, Fructuoso Rivera, pero también lo eran Manuel Oribe y Juan Antonio Lavalleja. Y lo metieron a don José porque no molestaba a nadie, no era ni blanco ni colorado, pero tampoco uruguayo. Sin molestar a nadie, dije, a nadie menos a él, que nunca aceptó retornar a estas tierras porque tenía bien claro que nunca el Uruguay independiente fue el objetivo de su heroica lucha. Parece mentira, ¿no? Pero casi 100 años después de ser declarado una especie de héroe neutro para los blancos y los colorados, los primeros que lo rescataron fueron los tupamaros en la década del 60, cuando buscaban diferenciarse de los partidos tradicionales y cuando buscaban que no se dijera que estaban al servicio del movimiento comunista internacional. Y luego, insisto, por supuesto, los militares. Dije que otro de los grandes bastardeados de la historia uruguaya fue Manuel Oribe, para mí otro de los verdaderos héroes uruguayos. No tiene ni un departamento con su nombre, ni una ciudad, ni un pueblo, ni una villa. El fundador del Partido Nacional. ¿Cuántas veces los blancos fueron o gobernaron el país? Tal vez, es cierto, no fueron muchas, pero fueron unas cuantas veces, tuvieron unos cuantos años. Jamás siquiera plantearon nombrar a un departamento con el nombre de don Manuel Oribe. Es muy difícil de entender eso, ¿no es así? Uno de los presidentes más honorables que tuvo el país. Recuerdo aquí una carta que él le escribe al hacendado y multimillonario Norberto Larravide en relación a un muy costoso regalo que este millonario le hizo llegar cuando él fue el segundo presidente del Uruguay. Escuchen ustedes lo que él le escribe en esta carta al multimillonario Norberto Larravide, que tiene una calle ahí, creo que por la Unión. Jorgito Pitaluga, que es de por ahí, me lo confirmará. La carta del segundo presidente del Uruguay, fundador del Partido Blanco y de la Universidad de la República, decía así, parte de la carta: estimado señor don Norberto Larravide, recibo su carta y su magnífico obsequio, y le devuelvo ambas cosas. La carta, porque no merezco los conceptos con que usted me favorece, y porque creo que no conviene a usted para el porvenir dejar con su firma esa carta cortesana mal dirigida a un republicano como yo. Y el regalo, porque es demasiado valioso y no conviene a mi decoro aceptarlo, ni a usted el hacerlo, dadas nuestras posiciones respectivas. No debo ni quiero quedar obligado a persona alguna del modo que me obligaría a la admisión del importante presente que usted tiene la amabilidad de querer hacerme en este día de mi cumpleaños. Le saluda con afecto su amigo, presidente Manuel Oribe. Vean ustedes la honorabilidad de don Manuel Oribe, ¿no? Y pensar que hemos tenido no hace mucho un presidente
que aceptó un regalo de una secta religiosa, de un yate con un costo de más de $400.000, ¿no? Este señor presidente que tuvo el país, héroe uruguayo, no tiene ni siquiera un departamento con su nombre. Don Jorge Pacheco Areco, otro de los grandes bastardeados de la historia uruguaya, que enfrentó con la Constitución en la mano a la insanía tupamara y al mismo tiempo logró la mayor capacidad adquisitiva del salario, algo que hasta el PIT-CNT tuvo que reconocer. Y cuando los tupamaros tenían secuestrado al instructor policial norteamericano Dan Mitrione, al embajador británico Geoffrey Jackson y al cónsul brasileño Aloísio Díaz Gomide, nada más y nada menos. Vean ustedes qué países. Soportó las presiones de los gobiernos de estos tres grandes países para que liberara a los presos tupamaros, que era lo que buscaban estos sediciosos, a cambio de la vida de esos diplomáticos. Por toda respuesta, Jorge Pacheco Areco afirmó: yo no pacto con delincuentes. No se conoce ciudad o pueblo alguno que lleve siquiera una calle con su nombre. Hoy es 20 de mayo, fecha en que se recuerda el asesinato en Buenos Aires, entre otros, de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, uno diputado blanco y otro senador frente amplistas, promocionados héroes de la democracia. A diferencia de Pacheco Areco, prácticamente todas las ciudades del país tienen calles con su nombre y hasta salas del Palacio Legislativo llevan su nombre. Nada tuvo que ver la dictadura uruguaya con sus asesinatos. Fueron muertos por una banda criminal argentina liderada por Aníbal Gordon, que tenían la información que especialmente Gutiérrez Ruiz reducía dinero robado por los tupamaros. Hace un tiempo atrás, el mismísimo hijo de Gutiérrez Ruiz, Marcos, reconoció en un libro escrito por él que esto era verdad. Y en una entrevista que yo le hice a Héctor Amodio Pérez en Radio Carve, también reconoció que era verdad. Y él afirma en esa entrevista que él era uno de los responsables de hacerle llegar el dinero, o especialmente las libras de la familia Mailios, para que Gutiérrez Ruiz luego las vendiera y las blanqueara en el mercado bursátil uruguayo. Pascasio Báez Mena y Raúl Sendic, dos nombres vinculados dramáticamente. El humilde peón rural asesinado por estos luchadores por el hombre nuevo, en lo que es para mí el más vil asesinato político de la historia del país. Tiene su nombre inmortalizado en alguna callecita de su natal Pan de Azúcar, creo que en Florida, y me han dicho últimamente que también en la hermosa zona de Lezica. Nunca, jamás fue reconocido oficialmente su martirologio, ni mucho menos su familia recompensada con aporte económico alguno. Hace años que pido que el Día del Peón Rural lleve su nombre. Sin embargo, el responsable último de su asesinato por ser el líder del MLN, hasta tiene un monumento hecho en su honor en la ciudad de Trinidad por el ex intendente blanco de Flores, Armando Castañ de Bad. El asesino es honrado y el asesinado es olvidado. Raúl Sendic, me estoy hablando de él, por supuesto, se dice que cuando recibió la noticia del asesinato de Pascasio, atinó a decir: no pudieron hacer otra cosa. Vean ustedes qué muestra de humanidad, ¿no? El otro día, en su columna, el senador Guido Manini Ríos decía que su objetivo es mostrarle al pueblo uruguayo la verdad de los hechos. Y recuerdo que yo le dije, bueno, espero poder estar vivo para
cuando se dé esa situación. En los últimos tiempos, con la profundización del proceso de adoctrinamiento que padecen nuestras jóvenes generaciones, todo esto se ha profundizado. Y un día como el de hoy es un día en el cual esta filosofía de la mentira más le llega a las nuevas generaciones. Lo triste, lo decepcionante, lo doloroso es ver que aquellos que deberían dar la pelea en nombre de la verdad, que son los responsables políticos del gobierno de nuestro país, parecerían no entender, o lo que es peor, no querer dar la batalla por la verdad. Y como lo escribió hace 2000 años atrás Juan el Evangelista, que es en la búsqueda de la verdad en donde el ser humano encuentra la verdadera libertad, me pregunto yo, ¿podemos decir que vivimos en libertad cuando a la larga todos somos hijos, básicamente, de mentiras? Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas.